En este tema vamos a ver ya lo que son la importancia de la reflexión, propagación del sonido y también pues la propagación de estas ondas mecánicas que producen pues unos fenómenos muy pues desastrosos llamados sismos. Empezando con las ondas periódicas, pues no es una perturbación, es una perturbación que viaja con muchas perturbaciones acompañadas una tras de otras y pues obviamente tienen tiempos que son iguales en separación de salida de una y de otra. Estas ondas periódicas pues obviamente tienen la misma longitud de onda, tienen la misma frecuencia, la misma velocidad, el mismo tamaño de crestas, el mismo tamaño de valles y pues tienen la particularidad de que salen muchas, pero todas se puede decir que son gemelas. Y este conjunto de pulsaciones pues tienen la misma amplitud, que son generadoras de intervalos iguales de tiempo. Además, pues esta frecuencia de las pulsaciones siempre va a ser la misma. En una onda estacionaria, a comparación de las ondas que vimos anteriormente, pues se componen de dos ondas, una de ida y otra de regreso. Es decir, viene una onda de ida y luego rebota en algún lugar duro y se regresa. Este regreso de esta onda pues tiene la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero en sentido contrario. Esto siempre y cuando esta onda no rebote pues en un medio que absorba su energía, porque si absorbe su energía como en un medio poroso, pues entonces obviamente el regreso de esta onda ya no va a tener ni la misma amplitud ni la misma energía y la longitud de onda puede variar y entonces ya no se generaría una onda estacionaria. Las ondas estacionarias pues tienen la particularidad de que se pueden transmitir en una cuerda o en un cable donde sus extremos estén fijos. No sé si ustedes alguna vez hayan tensado alguna cuerda y ven como que vibra, es porque están generando ustedes una onda estacionaria. Esta onda estacionaria tiene la particularidad de que se compone de un nodo, donde el nodo se conoce como interferencia destructiva, porque pues ahí obviamente no ocurre movimiento, ahí está en equilibrio, y el antinodo pues tiene una interferencia constructiva porque cuando tú le estás aplicando la energía, esta onda se queda en unos instantes de tiempo pues ahí sostenida y entonces genera estas figuritas que están aquí. Obviamente estas frecuencias se puede decir que en esta primera imagen que tenemos aquí, que es la imagen A, estas frecuencias son a las que se les producen las ondas estacionarias. Son frecuencias naturales y frecuencias resonantes de la cuerda. Es decir, aquí podemos decir que tenemos una frecuencia, aquí se tienen dos frecuencias, aquí se tienen tres frecuencias y aquí se tienen cuatro frecuencias. Se les llama estacionarias porque se mantienen ahí quietas, es decir, no viajan, pero nada más están vibrando. La reflexión del sonido, pues es una onda sonora que se refleja porque rebota en un medio de la cual proviene, es decir, viene la onda sonora, rebota con un objeto y entonces se regresa y se le conoce como onda reflejada, donde obviamente tiene las mismas propiedades que la onda con la que se emitió, es decir, tiene la misma velocidad, la misma longitud de onda, la misma amplitud y obviamente pues cuando se encuentra con un obstáculo que no lo puede traspasar ni rodear, sucede este rebote al 100%. La reflexión varía pues según el material en el que resulte reflejado. Si es un material duro y como el concreto, tal como una pared o como una roca muy fuerte y grande, pues obviamente se va a reflejar muy bien este sonido, pero en materiales blandos, como por ejemplo pues alguna alfombra, alguna cortina muy gruesa o corcho, pues obviamente va a absorber esta energía que lleva esta onda sonora y pues entonces obviamente sí se va a reflejar una pequeña parte de este sonido, pero no totalmente. En la aplicación de la reflexión del sonido podemos ver aquí cuando tenemos una sala en donde hay un concierto o bien tenemos
un teatro, este teatro pues obviamente se va a ver beneficiado con la arquitectura que tenga, siempre y cuando esta arquitectura permita que el sonido se refleje. Es decir, aquí está la onda, la fuente sonora, y pues se hacen los cálculos, se prevén los materiales. Generalmente en esta clase de recintos los materiales son muy duros para poder reflejar el sonido casi en su totalidad, en todas direcciones, para que así la audiencia que está en este recinto pues puedan escuchar todo lo que está aquí en el escenario. Se estudia la reflexión para pues aislamiento sonoro también, y en otros casos para dirigir el sonido hacia el auditorio, como ya mencioné anteriormente, por medio de placas reflectoras del sonido, porque sí hay materiales, como dije, que reflejan el sonido y estos tienen que ser muy duros. Si no quiero que me refleje el sonido, quiero tener una habitación donde no entre ni salga el ruido, pues entonces lo tengo yo que tapizar de corcho o de algún material absorbente del sonido, pues para que sea insonoro. Obviamente, pues cuando el sonido choca con una pared, pues las ondas sonoras rebotan espaciándose hacia el ambiente y entonces provocar un sonido más intenso. La difracción también es otro fenómeno que ocurre con las ondas sonoras, y pues es cuando las ondas rodean a un objeto, como vemos aquí en esta imagen. Si este chico está hablando y la pared no está totalmente pegada al techo o al piso, o tiene aquí una pequeña abertura, pues el sonido va a rodear esa pared y entonces la chica que está acá va a escuchar el sonido que está en esta habitación. Otro de los fenómenos, gracias a la reflexión de las ondas sonoras, pues es el eco. El eco pues no es otra cosa más que el reflejo de una onda sonora en un cuerpo duro, que en este caso sería pues esta pared de rocas con un cierto retardo. Es decir, llega la onda de la voz, choca y entonces sale más lento, y entonces es por eso que nosotros escuchamos el eco como un sonido independiente, pero en realidad es el reflejo de la voz, nada más que con un retardo de tiempo en salir. La reverberación también se da gracias a la reflexión y es una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitir. Cuando estamos nosotros en un cuarto y hay una batería, por ejemplo, el muchacho está tocando la batería y la deja de tocar, pero después se escucha que la batería sigue sonando cuando ya no está tocando. Eso es lo que es la reverberación, y pues generalmente sirve pues para poder hacer un ambiente más favorable o algunos efectos de sonido cuando estamos en algún concierto o cuando estamos dando un recital, etc. La refracción del sonido consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto. La refracción pues es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente. ¿Eso qué quiere decir? El sonido se sabe que viaja más rápido cuando la atmósfera está con una temperatura elevada, y viaja menos lento cuando hace frío. Es por eso que cuando hace frío escuchamos un poco menos que cuando hace calor. Como podemos ver aquí en esta imagen, si aquí el aire es frío, pues obviamente como el sonido viaja más rápido a temperaturas más elevadas, pues entonces como que se curva el sonido y entonces por eso podemos escuchar más fácilmente cuando hace mucho calor que cuando hace frío. La refracción del sonido en la atmósfera, pues obviamente sabemos que la atmósfera pues es una capa que tiene varias densidades de aire, y obviamente esta capa de aire pues obviamente tiene unas cantidades pequeñas de vapor de agua, de otros gases, que está situada pues encima de la Tierra, y su densidad disminuye con la altura y la temperatura no es uniforme, y pues esto afecta la velocidad del sonido, porque el índice de refracción pues disminuye con la altura hasta un límite a partir de la cual
pues estas consideraciones de la refracción ya no surte efecto en el sonido. Es decir, aquí podemos escuchar muy bien, sí, porque la temperatura es alta debido a los rayos del sol, pero conforme va subiendo el sonido en la atmósfera, este sonido se va curvando y entonces ya hasta el final ya casi no se escucha nada. Es por eso que en el espacio pues no escuchamos el sonido porque, punto número 1, no hay atmósfera, moléculas en las cuales este sonido se pueda propagar, y 2, la temperatura es muy fría en el espacio y por eso no se puede propagar el sonido. El índice de refracción disminuye con la altura de la atmósfera porque en un día soleado como aquí, y tenemos las capas de la atmósfera, a la gran altura pues siempre hay más frío, hace más frío aquí. ¿Por qué? Pues obviamente porque el sol se sale por estas ranuritas que tenga obviamente la atmósfera, y entonces ese escape de calor hace que acá arriba haya más frío, y también tiene mucho que ver pues la densidad del aire, la presión, la altitud, etcétera, y esto es típico de una tarde soleada. Por ejemplo, si el sol calienta por muchas horas las capas superficiales del suelo, existirá una transferencia de esta temperatura del suelo en las otras capas del aire, es decir, aquí está caliente y pues el calor sube a estas otras capas y las va calentando. Al pasar esto, pues en este caso las ondas de sonido se curvan. Por ejemplo, vemos aquí un edificio, si hace mucho calor, estas ondas del sonido se curvan y entonces, pues obviamente podemos escuchar este ruido hacia arriba desde la fuente emisora. Si aquí se genera un ruido, pues al momento de que estas se curvan porque van subiendo, pues obviamente, porque obviamente está caliente todo esto de aquí, sube y entonces podemos escuchar el ruido hasta arriba, pues provocando obviamente que se escuche más arriba que abajo de la torre por este fenómeno que está aquí. Cuando estamos en la noche, en este mismo caso, en un día frío o en la noche, pues esta situación también conocida como inversión térmica, pues implica que la temperatura aumenta en la altitud. ¿Por qué? Pues porque obviamente por la inversión térmica, esto de acá abajo se enfría porque el calor que había aquí es absorbido rápidamente por el suelo. Y entonces, en este caso, las ondas de sonido se curvarán hacia el suelo y entonces, pues obviamente se elimina esa zona de sombra, que se le llama así, a la zona donde casi no hay sonido. Y entonces se puede llegar a provocar un aumento de 5 a 6 decibeles de amplitud. Este efecto explica por qué el sonido viaja mucho mejor en la noche, ya que su tendencia de propagación es a lo largo del suelo en lugar de hacerlo hacia arriba, porque entonces en este caso pues ya está más calientito abajo que arriba. La generación de los sismos también es otra manifestación de la propagación de las ondas, en este caso serían ondas mecánicas, y los sismos pues obviamente se sienten debido a la refracción y reflexión de las ondas de la corteza terrestre provocadas por diferentes circunstancias. Estas pues son obviamente el hundimiento o desplome de cavernas. Esto significa que cuando estamos en una caverna o en una cueva, pues generalmente hay pues algunas vibraciones que se generan por el paso de un río o sencillamente por acomodo de las piedras, y entonces se cae el techo de esa caverna provocando un hueco, y ese hueco pues al momento de que cae toda esa tierra pues genera una vibración y entonces afecta pues a todas las zonas o si hay alguna población que esté cerca de esa caverna, pues va a sentir ese sismo. No es muy grande, si la caverna no es grande, pero pues sí afecta un poco. A lo mejor no llega a tirar edificios, pero sí se siente una vibración en el piso. Otro factor que también genera un sismo es lo que se le conoce como obturación de conductos naturales. Eso es cuando sale vapor muy caliente y a altas velocidades de un volcán. Obviamente eso sucede porque abajo tiene lava,
se combina con agua o ríos que están abajo y entonces generan ese vapor. Y este vapor, como sale a grandes velocidades, provoca una vibración en toda la zona que está aquí alrededor de este volcán y entonces provoca pequeños sismos, pues que también lo pueden llegar a sentir las poblaciones que están cerca de estos volcanes. Otro ocasionante de sismos, pues es la separación o dislocación de una roca. Esto generalmente sucede en una falla como la de San Andrés o de alguna grieta que haya en el piso. Si se separa alguna roca de estas, pues esa energía se va transmitiendo a través de todas estas rocas y entonces genera pues un sismo o un temblor, dependiendo de el grado de separación o desprendimiento de estas rocas, pues obviamente es cuando sucede la intensidad de estos sismos o terremotos. Un terremoto o un sismo pues se compone de ciertas partes. Empezamos con lo que es el epicentro. El epicentro es un punto donde se inicia el movimiento de las placas, más que nada no de las placas tectónicas, sino de la superficie donde se generó el sismo. El hipocentro es el origen del sismo. Aquí es donde chocan las placas tectónicas en ese punto, generan una vibración porque llevan energía, llevan una velocidad esas placas tectónicas y generalmente ese hipocentro se da a una profundidad de 50 kilómetros o menos. Y obviamente ese epicentro genera unas ondas provocados por la falla, que es esta línea de aquí, que es la unión o el choque de las dos placas tectónicas, y entonces me generan las ondas sísmicas, haciendo un movimiento ondulatorio de la corteza terrestre por el paso de la energía de la onda, y es cuando entonces nosotros percibimos que hay un sismo. La magnitud de los sismos es cuando me indican la extensión que alcanza la vibración de esa corteza terrestre. Es decir, si solamente alcanzó aquí 20 kilómetros, pues es chiquita la magnitud. Pero si alcanzó 160 kilómetros o más, pues la magnitud es muy grande. Ahora bien, la intensidad es la fuerza que tiene el sismo. Es decir, la capacidad de destrucción que tiene un sismo, eso se le conoce como intensidad. No hay que confundir. La magnitud es la cantidad de área geográfica que llena o que se esparcen esas ondas. Y la intensidad es la cantidad de energía que tienen esas ondas y que por lo tanto pueden destruir pues todo lo que está a su alrededor. Una forma de medir esta intensidad es la escala de Richter o escala de magnitud local, y pues que mide la cantidad de energía liberada desde la capa del interior de la Tierra, es decir, desde el hipocentro hasta donde tuvo inicio la fractura, propagándose estas ondas sísmicas. Y la ecuación en la cual se representa pues la escala de Richter es esta que tenemos aquí. Esta expresión matemática me indica que es la escala de Richter es igual al logaritmo natural de la amplitud de la onda sísmica entre la amplitud de referencia. Si ustedes observan o recuerdan en los videos pasados, yo les hablé de un sismógrafo que te genera o te pinta la onda sísmica que se genera en una región. Entonces, la amplitud de esa onda dividida entre la amplitud que se tiene como referencia de una onda muy chiquita que ya se ha medido de los sismos, se hace esa división y esa cantidad que salga se le obtiene el logaritmo natural y entonces es cuando me da la intensidad, donde pues ya como dije, A es la medida de la amplitud de la onda del terremoto y A0 va a ser la amplitud de la onda pequeña detectable o bien una onda estándar que ya se tiene como referencia. Para entender mejor la escala de Richter, tenemos aquí una escala. Si ese número que se obtiene de esta ecuación es menor de 2, se dice que tenemos microsismos y pues no se perciben.
De hecho, hay generalmente como 800 sismos cada día, microsismos, pero no se sienten. Y esto es porque la Tierra siempre se está moviendo. Todas sus placas tectónicas pues se mueven continuamente. Si tenemos de 2 a 2.9, se dice que este sismo es menor y generalmente tampoco se percibe. Pero si tenemos una escala de 3 a 3.9, se perciben un poquito y rara vez provocan daños, ¿no? Luego tenemos la escala de 4 a 4.9, que lo conocemos como ligero, y pues ese es un movimiento de cuando estamos sentados y luego vemos que la lámpara se mueve, pero a veces nosotros no percibimos nada. Eso es un sismo ligero y pues que no provoca muchos daños, nada más que el susto, o a lo mejor que se llegue a caer algún vaso, pero no va más allá de eso, del susto. Después tenemos los sismos de nivel de 5 a 5.9 en la escala de Richter y se conoce como moderado. Y obviamente pues este sismo sí ya puede causar daños mayores en las edificaciones que están mal construidas o que no están bien cimentadas y pues se les puede llegar a caer una pared, pero pues no pasa a mayores, ¿no? Después tenemos la escala de 6 a 6.9 y ese ya se conoce como sismo fuerte. Y pues ese sí puede destruir grandes áreas pobladas, puede llegar a 160 kilómetros a la redonda y sí ya genera daños muy severos en las construcciones que definitivamente se tienen que demoler para volver a construirlas, o quizá ya ni siquiera pues la parte del terreno donde estaban estas edificaciones pues sea viable para poder reconstruir. Después tenemos lo que es la escala de 7 a 7.9, que fue como la que sucedió en el sismo del 2017 aquí en México. Se conoce como un sismo mayor. Ese sismo pues puede causar serios daños en las extensas zonas y pues sí, abarca una gran cantidad de casas, de viviendas, como vemos aquí, y entonces pues es una destrucción muy fuerte. Se generan pérdidas económicas, vidas, y bueno, es muy triste pues llegar a esta escala, ¿no? Pero pues obviamente nosotros no tenemos la culpa, pues son los movimientos de las placas tectónicas que ocasionan esto. En el movimiento de 8 a 8.9 se le conoce como épico o cataclísmico, ya que puede causar grandes daños, como podemos ver aquí, como en el sismo de Chile, que fue muy severo ese sismo de 9.5 grados Richter, y pues obviamente abarcó varias zonas, se cayeron pues, todos los edificios que estaban allí, y pues obviamente este lugar ya fue totalmente inhabitable. Y pues también en la escala épica o cataclísmica pues también entra la magnitud de 9 a 9.9, y pues devasta totalmente las zonas, que tira totalmente todo, y pues ya, esto es pérdida total. Hay pérdidas humanas, pues sí, hay varias, y pues obviamente es muy difícil la recuperación cuando tenemos un sismo de esta magnitud, que solamente se ha dado en pocos casos. Sí ha existido en Chile, se ha dado esta situación en otros países europeos. Y finalmente tenemos la escala de 10 a más de 10. Afortunadamente nunca se ha registrado, se le conoce como legendario o apocalíptico, porque este sí ya destruye ciudades enteras, si no es que todo el planeta, y pues obviamente pues se cree, se rumora o se ha investigado que cuando sea la falla de San Andrés, esta se despegue, o más sí, se desprenda lo que es toda Baja California Norte y Baja California Sur, parte de Los Ángeles, esa franja se va a desprender, y entonces esa falla llega hasta Chile, pero tiene que pasar por la Ciudad de México, y dicen que va a partir a la mitad a la Ciudad de México, y pues obviamente pues se va a generar una mortandad y un cataclismo apocalíptico de inmensidad, obviamente que de dimensiones estratosféricas, ¿no? Entonces este es un sismo de escala 10
que esperemos nunca lleguemos a esta situación, pero pues así está la medida de la escala de Richter y eso es lo que provocan pues las ondas mecánicas y la transmisión, reflexión y refracción pues de todas estas ondas que ya vimos. Pues ese es el tema del día de hoy. Entonces recuerden, chicos, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito.